Muy buenas tardes a todos, buenas noches, saludos, dando gracias a la directiva y a todos los trabajadores por esta nueva oportunidad que tenemos de compartir estas importantes enseñanzas que nos trae la doctrina espírita. Y estamos tratando en esta oportunidad, como había sido anunciado oportunamente, el tema del ambiente psíquico en que nos encontramos. Nosotros dentro de la doctrina espírita y en términos generales, aquellas personas que están dentro de otras filosofías espiritualistas y también en un sentido normal, en un sentido general, las personas hablan del ambiente en que nos encontramos, el ambiente psíquico, el ambiente espiritual, pero muy pocas veces sabemos a qué se refiere. A veces se habla del ambiente espiritual de nuestros hogares, y nosotros somos los constructores de ese ambiente. Nosotros estamos imbuidos en él, por eso a veces no lo detectamos o no lo sentimos. Pero puede suceder que personas que visitan nuestro hogar o la institución donde nosotros nos encontramos manifiestan sentir el ambiente, que puede ser agradable o desagradable. Y si la persona es sensible, con más razón lo va a experimentar. Pero a veces nos preguntamos, se habla mucho del ambiente psíquico, el ambiente espiritual, el ambiente vibratorio en que nosotros nos desenvolvemos, pero muy pocas veces nos detenemos a pensar cómo se conforma, cómo está constituido. A lo largo de las enseñanzas de las ciencias psíquicas en general y las enseñanzas de la doctrina espírita en particular, hemos identificado algunos aspectos importantes que es bueno tenerlos en cuenta para comprender en qué consiste ese ambiente en que nosotros nos desenvolvemos. Nosotros somos seres pensantes creados por Dios. Nos encontramos como espíritus encarnados o como espíritus desencarnados y en otros estados que todavía no conocemos, en otras dimensiones vibratorias. Pero refiriéndonos a nuestro estado actual de espíritus encarnados, hemos aprendido que el ambiente psíquico lo creamos porque somos seres co-creadores, a ser seres inteligentes en diversos estados evolutivos. Emitimos pensamiento, ondas de pensamiento. Y el pensamiento, las energías mentales, ya han sido en cierta forma identificadas o por lo menos aceptadas de que las ondas de pensamiento son formas de energía que pueden ser explicadas a la luz de la física. Y se conforma principalmente por 4 elementos: por nuestros pensamientos, por nuestros sentimientos, por nuestra conducta y por nuestro verbo, por nuestro vocabulario. Veamos entonces cada uno de ellos. Nosotros normalmente pensamos y emitimos ondas de pensamiento a nuestro alrededor, pero normalmente no lo sentimos porque somos creadores de esas mismas energías. Y esas energías llevan la impronta, llevan la huella vibratoria de nuestra condición espiritual. Es decir, que nosotros al pensar, al razonar, al meditar, o cuando estudiamos, o cuando estamos preocupados, o estamos tranquilos, estamos emitiendo distintos tipos de ondas mentales que, como anuncia André Luis a través de sus obras, a través de la mediunidad de Francisco Cándido Javier, ellos anuncian que algún día la ciencia médica, la ciencia de nuestro mundo, poco a poco irá identificando claramente esas ondas de pensamiento y se crearán aparatos como el llamado psicoscopio, que ya existe en el mundo espiritual, con lo cual los espíritus miden la condición vibratoria de cada uno de los seres. De tal manera que nosotros en nuestra vida diaria, ya sea que lo estemos haciendo intencionalmente o ya sea que nosotros estemos emitiendo de una forma automática, esas ondas se están reflejando en el ambiente en que nos encontramos. Hay un segundo factor y es bueno mencionar que incluso ya la ciencia terrena, por ejemplo, aquellas famosas investigaciones de la antigua parapsicología, que ellos a través de exámenes, pruebas, estadísticas, llegaron a la demostración de que el ser emite ondas de pensamiento
y que pueden ser identificadas por otras personas y captadas e interpretadas en el fenómeno de la telepatía. Entonces la telepatía puede existir en mayor o menor grado entre las personas, incluso las personas que viven en el mundo espiritual, y es la base de la comunicabilidad de los espíritus. Plasmamos esas ondas en nuestro ambiente. Igualmente se podría mencionar que la psicotrónica, que nació en la Unión Soviética, llegó a la demostración de que las ondas de pensamiento que nosotros emitimos pueden accionar sobre los seres inertes, sobre las plantas, sobre los animales o sobre otras personas. Fue demostrado exhaustivamente, aunque no fue aceptado plenamente. Muchos científicos hoy en el mundo han estado haciendo sus propias investigaciones, independientemente de cualquier doctrina, están, digamos, avanzando en el campo de identificar las ondas de pensamiento, y ellas se reflejan en el ambiente de nuestros hogares, de nuestras instituciones, de nuestros lugares de trabajo o en los sitios públicos. Hay un frecuente entrecruzamiento de las más diversas ondas mentales emitidas por los seres pensantes que allí nos encontramos en un momento dado. Pero también se anuncia, se postula, se ha pensado y se ha estudiado de que el sentimiento es una emisión de energías más que todo instintivas que nacen de nuestra alma, de nuestro corazón, los buenos o los malos sentimientos. Cada uno de nosotros está emitiendo, además de las ondas mentales, las ondas del sentimiento, y que corresponde a la naturaleza evolutiva de cada uno de los seres que en un momento dado estamos proyectándoles. Hay que agregar a este campo que hemos mencionado las ondas que emitimos al hablar. Muchas personas niegan esta realidad, pero las antiguas filosofías espiritualistas y hoy la doctrina espírita de una manera más específica en el campo de la ciencia espírita, vemos que cuando nosotros hablamos estamos proyectando a través del verbo, y aquel antiguo concepto que el verbo es poder, que el verbo es creativo, el verbo es una fuerza, es una energía, y que de acuerdo a la condición de quien emite la palabra, igualmente estamos proyectando en nuestro ambiente. Y concentrándonos en nuestro hogar en esta oportunidad, lo que nosotros decimos, el vocabulario, las buenas o las malas palabras, cuando oramos, cuando cantamos, cuando decimos palabras fuertes, igualmente la crítica, la calumnia, la oratoria y todo aquello que nosotros emitimos a través de la palabra, es una tercera fuerza, una tercera energía que se está mezclando a las anteriores y que nos caracteriza en un momento dado. Y finalmente una cuarta energía la emitimos cuando nos comportamos, cuando actuamos, es decir, que nuestras acciones, nuestra conducta, nuestros hábitos, incluso nuestra quietud se constituye en otra cuarta fuerza, un tipo de energías no bien determinadas, pero que a nivel espiritual, cuando nosotros actuamos, cuando estamos haciendo una acción, nuestro espíritu está emitiendo. Entonces, lo que, digamos, metodológicamente se ha establecido como 4 tipos de energías que nosotros emitimos, en el fondo es una sola que procede del alma, procede del espíritu, solo que tiene estos 4 canales: el pensamiento, el sentimiento, el vocabulario y la conducta. En nuestro hogar, a excepción de que la persona viva sola, nosotros compartimos el ambiente doméstico con una serie de personas que allí nos acompañan, nuestros seres queridos, nuestros familiares, aquellas personas que se han agregado al hogar. Y como ya sabemos, como enseña André Luis en el libro Nuestro Hogar, la vida en el mundo espiritual, dice que los hogares en el mundo están clasificados en 4 tipos, más bien los tipos de matrimonio: los matrimonios por amor, los matrimonios por fraternidad, los matrimonios por deber y los matrimonios por expiación y prueba. Esto quiere decir que eso explica por qué
la inmensa mayoría de los hogares del planeta están conformados por espíritus afines y desafines. Y eso hace que cada uno de nuestros hogares sea diferente a los demás, porque algunos estarán conformados por espíritus afines, en donde reina el amor, la fraternidad, el respeto, el buen humor y todos aquellos factores positivos que puede hacer que la convivencia se constituya en un ambiente psíquico agradable para todos y que las personas que ingresan a esos hogares sienten el agrado, sienten la plenitud o por lo menos la paz y la tranquilidad. Dice André Luis que los matrimonios por expiación y prueba son los que más abundan en la tierra, y eso hace que muchos hogares estén conformados por espíritus desafines, que traen muchos conflictos, muchas deudas, enemistades, odios, rencores que vienen de reencarnaciones anteriores y que han sido colocados en un mismo hogar, precisamente para buscar el perdón, la tolerancia, el acercamiento, la aceptación e ir construyendo a través de las distintas reencarnaciones una confraternización y una superación de los estados negativos que vienen del pasado. Entonces, el primer resumen consistiría en que el ambiente psíquico de nuestro propio hogar está conformado por las emisiones mentales, afectivas, verbales y comportamentales de todos y cada uno de los miembros del hogar. Esto explica entonces la gran diversidad de ambientes psíquicos o vibratorios de todos los hogares del planeta o de aquellas personas que eventualmente pudieran vivir solas, que solamente están emitiendo como una única persona. Pero además de las personas que estamos en nuestros hogares, estarían lo que podría llamar las transpersonas, es decir, los espíritus, las personas desencarnadas. Y ese viejo concepto y esa creencia popular de que el concepto de espíritu todavía engendra duda, incredulidad, temores y ciertas animadversiones, porque se mira a los espíritus como unos seres extraños, como fantasmas, duendes, para algunos son demonios, espectros, sombras. Y esto viene de la literatura, viene del pasado, en donde el concepto de espíritu daba una idea de algo que podía ser misterioso, oculto, místico, esotérico. Y hoy, como sabemos muy bien, la doctrina espírita nos ha mostrado que los llamados espíritus no son sino personas que trascendieron después de la muerte física y pasan a vivir en la dimensión espiritual que les corresponde. Pero sucede que en nuestros hogares, además de los encarnados, los espíritus encarnados, hay un sinnúmero de espíritus desencarnados, que pueden ser nuestros guías, que están en muy buenas condiciones, pueden ser espíritus protectores, que son espíritus buenos, que también tienen una relativa buena condición, espíritus protectores. Eventualmente pueden estar en nuestros hogares familiares que desencarnaron y por una u otra razón puede suceder o que retornaron en condición de protectores o en la condición de espíritus necesitados que no fueron trasladados o no quisieron ir a otras regiones del mundo espiritual y apegados a los hogares y pueden durar un determinado tiempo viviendo con nosotros en el hogar. Y ellos, como personas, como seres pensantes, también emiten estos tipos de energía que hemos mencionado para los encarnados. Entonces, esos familiares desencarnados, esos protectores, esos guías, esos guardianes que pueden estar ahí, emiten también sus ondas de pensamiento específicas, sus ondas del sentimiento o de la afectividad y en algunos casos de la desafectividad o del desamor. Ondas negativas, por supuesto. También puede suceder que ellos tienen un determinado vocabulario. Hay que aclarar, y eso hemos aprendido en la doctrina espírita, que los espíritus de una mayor evolución usan el lenguaje del pensamiento. Se han desvinculado ya del lenguaje articulado.
Pero los espíritus de mediana o de baja condición todavía pronuncian palabras en el mundo espiritual. La extensa literatura mediúnica nos lo muestra cuando hay espíritus rebeldes que lanzan insultos, improperios, malas palabras, comentarios, intrigas, gritos, lamentos. Ellos los emiten y eso se constituyen en un tipo de energía que si ellos están en nuestros hogares, también están plasmando allí esas ondas vibratorias. Y su conducta igualmente al comportarse de X o Y forma, los desencarnados en nuestros hogares están emitiendo toda clase de energía. Por eso entonces llegamos a una segunda conclusión, a un segundo resumen, que el ambiente psíquico del hogar o del sitio en que vivimos o que nos desenvolvemos es una mezcla bastante heterogénea, salvo raras excepciones, una mezcla muy heterogénea de las emisiones mentales, afectivas, comportamentales y verbales de los encarnados, más las emisiones mentales, emocionales o afectivas, comportamentales y verbales de los dejados. Entonces, aquí donde uno en nuestros hogares estamos siendo atravesados por infinidad de tipos de onda, de radiofrecuencia que emiten los aparatos, emiten las antenas, las emisoras, los móviles y tantos otros aparatos de la vida moderna que están recibiendo y emitiendo. Nosotros igualmente estamos recibiendo y emitiendo esas energías. Y sin embargo, estas radiofrecuencias, salvo raras excepciones, parecen no afectar la salud. Y hay importantes estudios que dicen que, por el contrario, sí afectan la salud según la intensidad de esas ondas de radiofrecuencia, además de las ondas que emite el planeta, que emite la luna, que emite el sol y los demás astros. Pero normalmente atraviesan nuestro organismo, atraviesan nuestro ambiente, no los detectamos a menos que haya un aparato detector. Pero de lo que se trata en esta oportunidad es de destacar que los seres pensantes estamos emitiendo esa mezcla de energías. Pero ante este panorama, que por ningún motivo debe ser negatividad, sino que por el contrario, tenemos las herramientas para que nos preguntemos qué podemos hacer nosotros para mejorar esos ambientes, ¿no? En nuestro propio ambiente. Nosotros en nuestro hogar material, ¿qué deseamos? Tener limpieza, tener higiene, tener las cosas bien ordenadas, las cosas bien organizadas. Y hacemos el aseo, hacemos el orden, la decoración para hacer nuestro hogar físico, material, en las mejores condiciones posibles, a menos que tengamos algún mal hábito o algún desequilibrio que descuidemos ese ambiente. Igualmente tenemos nuestra casa mental, de la que hablan los espíritus. ¿Cómo está nuestra casa mental? Es un ejercicio que nosotros podríamos realizar con la frecuencia que lo deseemos, ¿no? Preguntarnos, ¿cómo está mi ambiente psíquico interior en este día? Y nadie quiere tener en su casa unos visitantes indeseables, que son, por ejemplo, los vicios mentales, los resentimientos, la culpa, la nostalgia, la amargura, la tristeza y tantas otras emociones negativas que acostumbramos a cultivar. Sin embargo, la doctrina espírita es positivista. Nos invita a que, por el contrario, nosotros cultivemos los mejores pensamientos, sentimientos y emociones, primero para mejorar nuestro propio ambiente psíquico, espiritual, interior. Eso hace parte de la evolución. ¿Y quién no quiere tener en buenas condiciones? Lo que nosotros emitimos entonces se refleja alrededor de nuestro cuerpo físico, que algunos identifican con nombre de aura o las auras, en su forma, su coloración, su intensidad, su tamaño, etcétera,
Esa psicosfera personal la portamos cada uno de los encarnados y los desencarnados que estamos en el hogar. Entonces hay una psicosfera personal, hay un mundo interior característico y hay un ambiente colectivo que no depende tanto de nosotros como individuos, sino de la sumatoria que hemos analizado. Igualmente, hemos aprendido y debemos destacar hoy la realidad de que los hogares no están completamente como podría pensarse. Sabemos que tenemos una cúpula en los hogares, que tenemos unos guardianes, unos protectores, unos vigilantes espirituales, pero eso va a depender del merecimiento y va a depender de las condiciones de cada uno de nosotros, ¿no? Y por supuesto, en aquellos hogares en donde hay un buen trato, unas buenas relaciones, una paz, una tranquilidad, una fraternidad entre los miembros, la vibración es positiva y hay una buena protección espiritual. No transitan fácilmente espíritus de baja condición, ¿no? Como podría pensar. El caso contrario son los hogares desarmónicos, en donde hay disputas, en donde hay dificultades, donde hay incomprensión, resentimiento, intrigas y todas estas luchas que a veces se ven en los hogares del mundo, en mayor o menor proporción. Entonces, hay desprotección en estos hogares. Hay afluencia de espíritus de baja condición o pueden haber espíritus obsesores que entran con una relativa facilidad. Todo esto nos lo trae la doctrina espírita no para que tengamos temor, no para asustarnos, sino para que tengamos los ojos abiertos y sepamos en qué condición está nuestro ambiente personal y nuestro ambiente familiar. Pero siempre tenemos la aspiración de que todo vaya mejor, que vayamos mejorando estos ambientes y estas circunstancias. Es entonces cuando la doctrina espírita nos trae las herramientas con las cuales nosotros podemos ir trabajando ese mejoramiento. E igualmente abordamos los 4 ámbitos: mejorar los pensamientos, mejorar los sentimientos, mejorar nuestra conducta y mejorar nuestro vocabulario. Si de pronto los demás miembros de la familia no tienen estas creencias, no tienen estas convicciones o estos conocimientos, ya queda en responsabilidad de ellos aplicar o no aplicar este propósito de ser mejores emisores de estas vibraciones y de estas energías. Pero nosotros, al tener este grado de conciencia y al tener ese anhelo natural de vivir bien y de tener un ambiente mucho mejor, es a nosotros a quienes nos corresponde. Por un lado, a través del autoanálisis, el conócete a ti mismo, el examinarnos, el observarnos, en hacer un sondeo frecuente de nuestro mundo íntimo, es lo que nos va a dar la pauta de cuál es nuestro tipo de pensamiento, cuáles son las ideas habituales que a veces se vuelven un poco viciosas y duramos mucho tiempo con el mismo tipo de pensamiento, de ideas y de creencias, y muy pocas veces, digamos, buscamos una renovación de nuestras ideas, de nuestra forma de pensar, de nuestras creencias, e ir superando esos hábitos mentales que solamente el autoanálisis permanente puede mostrarnos ese campo. Igualmente esa invitación que hemos visto en muchas obras y en muchas conferencias de hacer un examen de nuestros sentimientos es lo que poco a poco nos puede ir dando, digamos, la pauta para saber cuál es la cualidad de nuestros sentimientos, y tenemos el derecho a mejorar nuestros sentimientos a través del perdón, el autoperdón y todas aquellas cualidades espirituales positivas que tenemos la potencialidad
de ir desarrollando paulatinamente. Por esto, todo este panorama nos invita a que nosotros conozcamos nuestra condición espiritual interior. Evaluemos en qué condición se encuentra nuestro hogar vibratoriamente. Y es a través del mejoramiento de las relaciones interpersonales cómo nosotros podemos mejorar esas vibraciones de nuestro hogar, dar el ejemplo, aconsejar, edificar con la palabra, la buena acción, el ser cada día mejor persona. Es una lucha de toda una reencarnación, el crecimiento espiritual y la autotransformación. Por lo tanto, es con nuestro propósito, con nuestra conciencia, con nuestra voluntad, que nosotros iremos mejorando nuestro propio ambiente psíquico e iremos plasmando en el hogar, reflejando en los demás, así sea con el ejemplo y la buena voluntad, las mejores condiciones para que poco a poco el hogar vaya mejorando. Por ejemplo, la música clásica en el ambiente, porque la música igualmente es una frecuencia vibratoria mucho más clara para el ser humano que ha estudiado todo esto de la calidad y de las condiciones de los sonidos musicales. Si es posible entonces nosotros mejorar ese vocabulario, poner música suave, música edificante, lecturas en voz alta, si es posible el estudio del Evangelio según el Espiritismo en el hogar, invitar a nuestros familiares. Es decir, que estamos invitados a que nosotros pongamos todo nuestro esfuerzo en primero mejorarnos a nosotros mismos, sin tratar de imponer un cambio en los demás, porque ya de por sí es un trabajo muy fuerte, es una carga el intentar mejorarnos a nosotros mismos. Pero como otros seres lo han logrado y están en estados espirituales más elevados, si ellos lo lograron es porque es un proceso que sí se puede dar, pero que tenemos que tomar la decisión, la voluntad y la tenacidad que esto se pueda lograr e ir trabajando todos estos campos de acción a la que nos invita. Y también al hacer este cambio personal, tratar de mejorar el ambiente colectivo, la vibración toda del hogar va a ir subiendo a unos niveles más elevados. Eso de por sí aleja las influencias negativas, las presencias no convenientes, ¿no? Ellos son tratados con amor por sus guías, sus protectores que los trasladarán a otros sitios. La vía pública, como hemos visto en las obras de André Luis y de otros autores espirituales, ya desde la codificación sabemos que los lugares públicos son ambientes deplorables vibratoriamente, porque como sabemos nuestro plano físico está inmerso en el llamado umbral denso, en donde hay una franja vibratoria muy baja, en donde hay millones y millones de espíritus necesitados y sufrientes, en el llamado umbral, que como sabemos se divide entre franjas: umbral denso, paralelo al mundo material; el umbral medio, en donde están los llamados puestos de socorro; y el umbral alto, en cuya periferia están las ciudades y las llamadas colonias espirituales. Así que la vía pública, los lugares públicos y por supuesto los lugares de vicio tienen unas vibraciones muy densas, muy pesadas, porque transitan libremente espíritus de muy diversa condición. Y la única protección que en ese momento tenemos es, primero, que no los percibimos claramente, porque no tenemos ese rango de percepción a menos que seamos mediums, o seamos videntes, o seamos sensitivos. Y segundo, porque nosotros podemos generar nuestra propia protección, porque nuestra vibración pudiera estar un poco por encima de la vibración del ambiente público.
Igualmente todo esto es aplicable a los centros espíritas, porque es casi que un deber trabajar por el mejoramiento de las relaciones interpersonales en los centros espíritas, en donde muchos espíritus trabajadores del bien llevan a sus pupilos, a sus protegidos espirituales para que se beneficien del ambiente, de las conferencias y de las conversaciones. Pero sería muy lamentable que cuando esos espíritus que son llevados al centro espírita llegan a esa institución y encuentran que nosotros estamos en un conflicto, en un enfrentamiento, en una calumnia, en una intriga verbal, etcétera, o en esas batallas mentales que a veces se pueden formar porque somos imperfectos, entonces se llevan una pésima impresión y se echa a perder todo un trabajo que los mentores espirituales estaban realizando para llevar a esos seres a beneficiarse del posible buen ambiente de un centro espírita. Ese es otro llamado, otra necesidad, otro trabajo. Cuando volvamos a las instituciones después de esta suspensión temporal de las actividades presenciales, nosotros recordaremos todas estas enseñanzas de estas obras espíritas y trabajaremos por este mejoramiento. Pero tampoco como espíritas podemos pensar que solamente los centros espíritas pueden tener buen ambiente, porque no podemos ignorar que si hay un centro espírita en donde hay conflictos, el ambiente espiritual no es bueno y no está cumpliendo la función para la cual se ha configurado. Entonces va a depender de nosotros, no porque se denomine centro espírita va a tener un buen ambiente, sino del trabajo y de la colaboración que nosotros pongamos en mejorar el ambiente de un centro espírita. Tampoco podemos pensar que las demás instituciones del mundo no pudieran tener buenas vibraciones, porque si hay un ashram, si hay una sinagoga, si hay una mezquita, si hay una iglesia en donde hay fraternidad, buen trato, pues esos lugares, aunque tengan otras ideologías, sean de determinadas religiones o creencias, pueden tener también buenas, regulares o malas vibraciones, dependiendo no del rótulo doctrinario o religioso o ideológico que pudieran tener las instituciones, sino de la condición, la calidad y el comportamiento de los miembros de esas instituciones. Entonces, si están buscando allí el mejoramiento, la fraternidad, la unión, el estudio, la elevación, pues cualquier otra institución diferente a un centro espírita indudablemente va a tener un buen ambiente o un sitio de trabajo, aunque no tenga una orientación espiritualista o religiosa, ¿no? O mística, y no se hable de ninguno de estos temas, pero es un sitio de trabajo, una oficina en donde hay buena convivencia, indudablemente, como seres pensantes, emisores y co-creadores, estarían creando un buen ambiente en esos lugares. Entonces, la doctrina espírita, siendo un poco más concreta en todos estos aspectos, nos está brindando todas las herramientas para que nosotros mejoremos primero nuestro ambiente espiritual íntimo, personal, y generamos una psicósfera agradable. Segundo, para ser proyectores de buenas energías en el ambiente psíquico o espiritual o vibratorio de nuestros hogares y en los ambientes sociales o laborales en los cuales nos desenvolvamos. Así concluimos la exposición de hoy. Si hay alguna inquietud, alguna pregunta, a la orden. Y muchas gracias.